Los nombres de los integrantes son Lady Lacayo, María Canastú, Giovanna Quetzada, Chelsea Santos, Edwin G., Mindy Díaz. Los trastornos de ansiedad presentan una clasificación diversa de trastornos, en los cuales la mayoría tiene características y sintomatologías como miedo o ansiedad por una amenaza, igual a los otros trastornos. Sin embargo, se pueden diferenciar de unos criterios que presentan cada uno. En el DSM-5 actualizado se evidencian cambios sobre la clasificación de trastornos de ansiedad, como por ejemplo trastornos de estrés postraumático, el cual ya no forma parte de dicha clasificación. El trastorno de ansiedad por separación se caracteriza por el miedo excesivo de un individuo que le afecta la separación que podría tener con una persona u hogar con la que siente apego. Tienden a preocuparse por esas personas y esto aumenta cada que están separadas de ella. Tienen la necesidad de estar al pendiente y muestran rechazo de estar solos en lugares en donde no tienen alguna figura de apego. Entre sus criterios diagnósticos encontramos el malestar excesivo y una preocupación persistente, además de constantes pesadillas y dolores continuos, sobre síntomas físicos cuando se sospecha o vive una separación. Dura por lo menos 4 semanas en niños y adolescentes y 6 o más en adultos. Causa deterioro en las actividades sociales, escolares y laborales. No se explica mejor por otro trastorno mental. El autismo selectivo. Sus criterios constan de 4, los cuales hacen propio el trastorno, en donde cuenta con el fracaso al hablar en público, también interfiere en los logros educativos y laborales. Dicho trastorno presenta sintomatología similar a lo de los trastornos de comunicación y tarda mínimo como un mes. Las características del dicho trastorno son que las personas no interactúan en público, sin embargo, sí lo hacen con las personas más cercanas a ellas. A veces no lo hacen con las personas más cercanas a ellas, debido a que presentan una elevada ansiedad social. La fobia específica se da cuando un individuo se siente bastante ansioso y presenta miedo inmediato a un objeto o situación específica. Asimismo, puede tener ataques de pánico o evitación al estar expuesto al mismo, aunque realmente son temores irracionales, es decir, en otro contexto, estos objetos o situaciones plantean un peligro pequeño. Una persona puede tener variedad de fobias específicas, son persistentes con una duración típica de 6 meses o más. El nivel del miedo puede variar dependiendo de la proximidad que tenga la persona a la situación u objeto. Habrá una respuesta de ansiedad inmediata y es una respuesta constante, o de lo contrario no sería una fobia específica. Lo pueden sufrir por muchos años y las personas hasta llegan a cambiar sus hábitos para lograr evitar exposiciones al objeto o situación. También esta fobia debe tener impacto y deterioro social, laboral, etcétera, para que sea diagnosticado. Muchas personas serán incapaces de recordar cómo se desarrolló esta fobia, ya que puede que hayan surgido en sus infancias. La fobia específica se codifica según el estímulo fóbico, como por ejemplo, animales, comúnmente arañas y perros; entorno natural como alturas, tormentas; sangre, inyecciones; situacionales como aviones o ascensores; y alguna otra como disfraces de payasos. En el trastorno de ansiedad social, el miedo y la ansiedad conducen a una abstención que pueden alterar su vida. Las interacciones sociales cotidianas son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez y vergüenza. El estrés grave puede afectar relaciones, la rutina diaria, el trabajo, la escuela u otras actividades. Algunos síntomas son enrojecerse, sudar o temblar, tener latidos rápidos del corazón, sentir que su mente se pone en blanco. El trastorno puede ser una afección crónica de salud mental, pero aprender la capacidad de afrontar en psicoterapia y tomar medicamentos pueden ayudar a ganar confianza y mejorar la capacidad para interactuar con otros. El trastorno de pánico se caracteriza por ataques de pánico repentinos y constantes que no presentan alguna señal previa de los ataques, por lo que puede presentarse en cualquier momento del día o la noche. Un ataque de pánico es una invasión repentina de miedo o malestar intenso, que logra su máximo en cuestión de minutos, y durante ese periodo se presentan 4 o más síntomas físicos y cognitivos. Que podemos mencionar están las palpitaciones, sudoración, miedo, temblor, disnea, molestias en el tórax, náuseas, miedo, la desrealización o despersonalización, entre otras. La inquietud frecuente y un cambio de la mala adaptación del comportamiento está relacionada con otros ataques de pánico y son parte del criterio. Además, los síntomas no son causados por efectos fisiológicos de alguna sustancia o bien otra afección médica.
La agorafobia es el miedo intenso a ciertos lugares y a las situaciones que pueden presentarse estando en ellos, así como, según comenta el criterio B, el no poder escapar de ellos con facilidad o miedo a no recibir ayuda si la persona presentara pánico u otro síntoma incapacitante en este lugar. La persona necesitaría de un acompañante o simplemente se resisten con miedo y ansiedad intensa que luego toma forma de ataque de pánico. Hay síntomas similares al pánico, como vómito, mareos y otros que son incapacitantes, como en personas mayores un miedo a caerse y en niños sentirse desorientados. La agorafobia debe presentar ese miedo o ansiedad a 2 o más de las siguientes 5 situaciones: uso de transporte público, como trenes o barcos; al estar en espacios abiertos, como mercados; estar en espacios cerrados, como cines; hacer cola entre la multitud; y estar fuera de casa solo. Ansiedad generalizada es un trastorno donde una persona presenta una preocupación excesiva por situaciones laborales o de estudio, entre otras cosas que tengan que ver con la sociedad. Entre sus criterios está la irritabilidad, dificultad para concentrarse, agitación o nerviosismo y que la persona se llega a fatigar con facilidad. Las preocupaciones sociales son comunes en este trastorno, pero lo curioso es que se centran más en la naturaleza de las relaciones existentes en vez en el miedo a la evolución negativa. Las personas que lo padecen más que todos los niños tienen una preocupación excesiva por la calidad de su desempeño social. Durante el curso del trastorno, el centro de las preocupaciones se puede cambiar a otra situación. Las características principales del trastorno de ansiedad generalizada es que las personas tienen una ansiedad excesiva y preocupación que varía en diferentes aspectos de la vida de la persona. Las preocupaciones están presentes durante 6 meses o más, dado a que la persona tiene una preocupación excesiva puede interferir significativamente en el funcionamiento psicosocial de la persona. Este es el miedo que se presenta ante una enfermedad, ya sea por tenerlo o adquirirlo. Por ejemplo, estar angustiado por el significado y por la afección que está asociada. Los criterios muestran que la persona presenta ansiedad o pánico podrían afectar de manera social y ocupacional, lo que podría generar un malestar. Esta ansiedad puede estar relacionada con la falta de aire o un deterioro laboral. Una forma de determinar si es ansiedad se deberá establecer en una clínica, lo cual ayudará a comprobar la presencia de la enfermedad, para luego aclarar entre la ansiedad y la salud del paciente.